Bienvenido y bienvenida a la BIN 1111. ¿Necesitas más herramientas, más tips y más información para la educación de tus hijos? Suscríbete a nuestro canal y prende la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos cada semana. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Espero que nos puedan poner ahí en los comentarios si se escucha bien, si se ve bien, para que podamos iniciar. Y mientras nos van diciendo, pues te quiero agradecer mucho, Alberto, por estar aquí con nosotros. Este ciclo de pláticas que organizamos durante estas 3 semanas, pues las pensamos justo con el objetivo de poder apoyar en casa con herramientas que le puedan ayudar a los padres a tener una mejor comunicación con sus hijos, a tal vez estar en una situación más empática, más armoniosa, porque pues estos últimos meses nos han dado la vuelta a todos, ¿no? Y ahora Sí, estamos en un reto bien importante, que es la educación a distancia también. Entonces, pues estoy muy emocionada por la plática de hoy porque quiero como profundizar en cómo es que la dinámica familiar ha cambiado y si es posible ajustarla o no, o cómo, ¿sale? Entonces, gracias, Alberto. ¿Por qué no empezamos platicándonos, que nos platiques un poquito de ti, ¿no? ¿En qué te especializas, etcétera? Ok, bien, pues les platicaré que estudié psicología. Eso fue lo primero que estudié. Ajá. Después de ahí tuve la fortuna de ir a estudiar a la Fundación Milton Erickson, terapia no convencional e hipnosis ericksoniana. Uh-huh. Y después de ahí tuve una etapa de seguir estudiando un poco y yo creo que lo que más ad hoc de todo lo que he estudiado es para el día de hoy es que tengo una maestría en terapia familiar sistémica de lealtades invisibles y otra en teoría de la comunicación humana. Entonces yo creo que valiéndonos de estos dos recursos podríamos trabajar muy a fondo, especialmente con esta circunstancia que nos está tocando vivir de que ahora resulta que además de padres tenemos que ser maestros de nuestros hijos en el aspecto formal, ¿no? Porque de por sí ya somos maestros de vida para ellos, pero en este sentido es una experiencia nueva para la mayoría. Claro, y entonces estos ajustes son los que nos vienen a mover todo, ¿no? Como ¿qué contexto nos podrías dar, Alberto, de lo que es una dinámica familiar? ¿O cómo crees que ha cambiado ahora en estos últimos meses? Bueno, especialmente algo que ha modificado el trabajo que están haciendo varios de los padres en casa con sus hijos es que se ha modificado mucho el orden en el sistema familiar. Todos los sistemas familiares obedecen a un orden. Es decir, si nosotros hablamos de orden, tendríamos que pensar en lo básico. Por ejemplo, para los que ya me han escuchado, seguramente ya sabrán hacia dónde voy, pero para los que no, cuando nosotros hablamos de orden, imaginen que ustedes le dicen a uno de sus hijos, pon en orden tu cuarto. ¿A qué nos referimos con pon en orden tu cuarto? Pues evidentemente nos estamos refiriendo a que pongan las cosas en su lugar, ¿ok? Es decir, pues los zapatos van dentro de la zapatera o la ropa va colgada en el closet, la que está limpia y la que no va en el bote de la ropa sucia, etcétera. Es poner orden, que cada cosa vaya en su lugar. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos determinar el lugar de las cosas? ¿El lugar de las cosas está determinado solo porque implícitamente está determinado? ¿O podemos tener alguna guía para poner orden? Esa es una pregunta interesante. Y evidentemente hay algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de orden. Y les voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo les preguntara a cada uno de los que nos está acompañando el día de hoy, ¿dónde está el refrigerador de su casa?
Es decir, ¿en qué parte de la casa está su refrigerador? Seguramente la mayoría me contestará, pues en la cocina. Ok, ¿por qué el refrigerador de su casa está en la cocina? Es decir, ¿cómo fue que decidimos que ese era su lugar? ¿Ok? Entonces, muchos pensarán, seguramente, en que, bueno, es que es ahí donde se guardan los alimentos y los alimentos se cocinan en la cocina, entonces, pues, obviamente, ese es su lugar. Ok, perfecto. Lo cual quiere decir que el lugar del refrigerador no está dado por su tamaño, ni por su forma, ni por su color, etcétera, etcétera, sino por su función. Entonces, el orden de las cosas se puede dar por su función. ¿Me explico? El refrigerador está en la cocina porque su función así lo indica. Perfecto, ya tenemos una clave para encontrar cómo podríamos establecer el orden. Bien, ahora vayamos a nuestro refrigerador. Abrimos el refrigerador y dentro vemos que hay un yogur. Ok, podemos pensar, ¿ese yogur está en su lugar? Y entonces la mayoría de ustedes responderá que sí, porque el yogur dice ahí en una leyenda, manténgase en refrigeración. Ok, entonces por lo tanto está en su lugar, porque está dentro del refrigerador. Sin embargo, si vemos la fecha de caducidad y nos damos cuenta que caducó en enero del 2020, entonces ese yogur ya no está en su lugar. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el orden no solo obedece a la función, sino también obedece a un tiempo. Es decir, hay una función y un tiempo que nos pueden dar una idea de cómo poner las cosas en orden. La siguiente pregunta sería, ¿solo las cosas se pueden poner en orden? ¿O las personas también nos podemos poner en orden? Lo cual querría decir que las personas también tenemos un lugar. Y en efecto, las personas también tenemos un lugar. Las personas tenemos un lugar dentro de nuestros sistemas familiares. Tenemos un lugar tanto en nuestro sistema familiar de origen como en nuestro sistema familiar actual. A veces no tenemos conciencia de ese orden. ¿Por qué? Porque en algún momento se pudo haber roto. ¿A qué me refiero con que se pudo haber roto el orden? Me refiero a que las personas no estén en su lugar. Es decir, por ejemplo, en muchas ocasiones sucede que una pareja joven que recién tiene a su primer hijo, la pareja joven decide cuál es el lugar de cada uno de ellos, saben cuál es su lugar, caminan juntos, van al cine juntos, salen de viaje juntos, hacen muchas cosas juntos, ¿ok? Establecen una dinámica de pasar tiempo juntos, duermen en la misma cama, cada quien tiene su lugar en la cama, etcétera, etcétera. Pero con la llegada de un nuevo miembro al sistema familiar, toda esta dinámica y este orden se viene a trastocar. Porque ahora la pregunta para esta pareja joven, que seguramente dentro de los que nos acompañan el día de hoy habrá varios, ¿cuál sería el lugar de este nuevo miembro de nuestra familia? Es decir, ya no somos dos, ahora somos tres. Ok, ¿dónde vamos a acomodar a este tercero? Generalmente, la mayoría de las parejas, ¿sí? Puedo decir que el 80% de las parejas deciden acomodar a este pequeño entre ellos dos. Es decir, en medio de mamá y de papá. Y de hecho, cuando yo le hago la pregunta a las personas, ¿cómo se conforma una familia? La mayoría de las personas responden, mamá, papá e hijos. O pareja e hijos. No. En realidad, la familia se compone de un hombre, una mujer y los hijos. ¿Okay? Ese es el orden. El hombre, la mujer y los hijos, o la mujer, el hombre y los hijos, como cada quien lo quiera ver.
lo cual quiere decir que la pareja está por encima de la paternidad. En el orden, si seguimos el orden, entonces la pareja es primero. Después vendría la paternidad, porque incluso así se dio. ¿Sí? Primero somos una pareja y después tenemos un hijo, ya sea porque tengamos un hijo biológico o porque querramos adoptar un hijo, pero eso viene después. Lo que sucede cuando llega el hijo es que muchas de estas parejas jóvenes empiezan a tener conflictos. El primer conflicto al que se pueden enfrentar es, por ejemplo, al nombre que le van a poner al hijo. Ese es el primer acuerdo al que deben de llegar. ¿Qué nombre le vamos a poner? Y entonces ahí está el primer acuerdo. Bien, cuando este hijo se pone en medio de la pareja, entonces ya hay un desorden dentro del sistema. La pareja tiene que separarse para que entre un nuevo miembro. Si este nuevo miembro es un varón, entonces estará usurpando el lugar de su padre. Si es una mujer, estará usurpando el lugar de su mamá. Y entonces la dinámica se trastoca. Bien, expliqué todo esto del orden y de la dinámica porque hoy en día, justo con lo que nos está tocando vivir, se está trastocando el orden. Es decir, si ya venía trastocado, bueno, hoy se ha trastocado mucho más. Porque si pensamos, ¿cuál es el vínculo que nos une con nuestro hijo o nuestra hija? Ok, nos unen muchos vínculos emocionales, pero específicamente en el vínculo digamos que el vínculo de la educación formal me refiero a la escolar, a la formación escolar, depende de los maestros, no depende necesariamente de los padres. Muchas veces nosotros como padres lo único que hacemos es acompañar a nuestros hijos a que realicen las tareas que les dejaron en la escuela, en el colegio. Uh-huh. Y entonces eso nos puede llevar a lo mejor media hora o una hora, o a lo mejor un poquito más, pero no más que eso, ¿ok? Normalmente nosotros como padres esperamos que nuestros hijos hagan sus propias tareas. Esa es la idea, ¿sí? E incluso los maestros, los guías, también esperan que los hijos hagan sus propias tareas. Sin embargo, ahora todo esto está trastocado. Y ese orden que se tenía anteriormente, donde nuestro hijo iba al colegio y sus guías lo instruían y le enseñaban el camino y le enseñaban lo que tenía que aprender, ahora nos corresponde a nosotros como padres. Y de pronto estamos perdiéndonos, porque este vínculo que no nos correspondía y que ahora nos corresponde, hace que nosotros no sepamos cuál es nuestro lugar o que nuestro hijo no sepa cuál es el lugar. Es como aquellas parejas que además de ser parejas trabajan juntas y que de pronto no saben que si, bueno, somos socios o somos pareja o tú eres mi jefe o yo soy tu jefa o cómo estamos acomodándonos. ¿Me explico? Y entonces, Lorena y amigos que nos escuchan, esto viene a trastocar la concepción que tenemos y viene a trastocar nuestros vínculos, porque de pronto, bueno, a veces somos nosotros los que estamos ahí pendientes, pero a veces también son los abuelos o las abuelas que nos apoyan en que nuestros hijos estén frente a una máquina tomando clases. Y entonces ya el maestro o el guía que está trabajando con nuestros hijos, pues sí nos guía o guía a nuestros hijos, pero si nuestros hijos no entienden, no está ahí el guía para hacerlos entender y acompañarlos en ese proceso de entendimiento. Y nosotros, que no tenemos esas habilidades porque pues no las hemos desarrollado y no nos dedicamos a eso, evidentemente nos cuesta trabajo. Y entonces, claro, de pronto ya nos descubrimos por ahí gritándole a nuestros hijos, hablándoles de una manera inadecuada, ¿sí? Desesperándonos porque pareciera que nuestros hijos no entienden como nosotros quisiéramos que entendieran. ¿Me explico?
Sí, Entonces, definitivo. entonces, no sé, yo creo que ustedes, Lorena, lo viven todos los días seguramente. Sí, y mira, yo me pongo a pensar un poquito como en a ponerme un poco en el lugar de mamá y papá, ¿no? Lo que dices se puede dar de una manera tan sutil que tal vez sea difícil darse cuenta. Entonces, ¿cómo darnos cuenta si ese orden ya se ha modificado y tal vez estamos incurriendo en acciones hacia nuestros hijos, pues que los confunden aún más, ¿no? A Sí, ellos. claro, claro. Yo creo que es algo que es bien importante, es que primero tomemos conciencia de cuál es nuestro lugar y de que no nos olvidemos cuál es la relación. Dentro de la teoría de la comunicación humana hay un aspecto que es fundamental. La comunicación obedece a dos conceptos, fundamentalmente. Uno es el contenido, que es lo que queremos comunicar, y lo otro es la relación. Es decir, son dos niveles distintos. El nivel de contenido se centra específicamente en lo que queremos comunicar, ¿sí? Por ejemplo, un guía con nuestros hijos lo que hace es le comunica un contenido, pero a través de una pantalla es difícil que pueda sostener una relación con el niño, ¿ok? Entonces, el nivel relacional de la educación está quedando en segundo plano, cuando en realidad el nivel relacional es el nivel más importante dentro de la educación escolar, ¿sí? Mucho más que el nivel de contenido, ¿ok? Entonces, particularmente en el método Montessori, el nivel relacional es esencial, porque el nivel relacional nos apoya muchísimo para que el nivel de contenido sea comprendido de una manera mucho más significativa, ¿sí? Entonces, Claro, si nosotros hablamos prioritario. de un método tradicional o convencional, estaríamos hablando de que en un método convencional, generalmente, digo, hay sus excepciones, por supuesto, que hay extraordinarios maestros, pero generalmente los maestros se enfocan en el nivel de contenido, no en el nivel relacional, Ujú. ¿sí? En el método Montessori, como lo vemos en el colegio, se enfocan los guías, en el nivel de relación y en el nivel de contenido. Entonces, eso vuelve muy significativo el aprendizaje. Ujú. Los niños que están a través de la pantalla viendo a su guía, están perdiendo la relación, el nivel relacional. Y ese nivel relacional ahora lo tienen que tener con mamá y con papá en un ámbito en el que no están acostumbrados ni los niños ni los padres. Exacto. Ujú. ¿Me explico? Sí. Y entonces, para los padres es complejo y complicado, y para los niños también es complejo y complicado, porque además el niño o la niña particularmente querrá quedar bien con mamá y con papá. Entonces, el estrés que puede sentir el pequeño o la pequeña de tener a mamá y a papá o de tener a alguno de los dos presente y de que el papá y la mamá se puedan desesperar porque el pequeño no está entendiendo o le está faltando lo que el método ofrece justamente, ¿no? Que es estar ahí, es tocar, es moverse, es relacionarse. Entonces, en casa se vuelve más complicado porque papá y mamá no necesariamente tienen ese expertise y el hijo, pues, se encuentra confundido. De ahí pasamos al nivel de la comunicación, donde de pronto la comunicación, que si ya de por sí estamos generando un desorden, porque ya hay un desorden, ya no sabemos cuál es el lugar de cada quien, y a veces nosotros como padres ya no sabemos si somos padres o somos maestros de nuestros hijos. Ujú. Incluso a mí me ha tocado escuchar a algunos padres que dicen, en este momento no soy tu papá, en este momento soy tu maestro. ¿Me explico? Qué confusión para el pobre niño, eso.
Sí, ¿no? claro, porque eso complica mucho. Ujú. Claro. Complica mucho porque el niño, pues evidentemente está muy pequeño para separar. Y nosotros como padres también estamos, eh, tampoco podemos realmente separarlo, ¿no? No podemos Ujú. decir, en este momento soy tu papá y en este momento soy tu maestro. ¿Mm? Entonces, obviamente hay una confusión generalizada. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo afecta este cambio de orden o cambio de jerarquía en la relación que tienen, ¿no? Porque pues se puede volver complicado, tal vez se rompe ese vínculo, Ok, o no, no sé. El vínculo se puede lastimar. No se puede romper, pero sí se puede lastimar mucho. Y el Ok, orden sí se puede trastocar. El orden se trastoca porque de pronto el hijo, al no entender o los papás al desesperarse, cuando un papá se desespera o una mamá se desespera cuando está trabajando con su pequeño, lo que hace es como ponerse en un lugar inferior al pequeño. No en un lugar superior. Estaría en un lugar superior si tuviera paciencia, si fuese comprensivo, si fuese empático, etcétera, etcétera. Como generalmente hacen los guías y las guías con el pequeño, ¿sí? No se desesperan, se mantienen en su lugar. Su lugar es yo te voy a acompañar en el aprendizaje. Pero como padres, si nos desesperamos, lo que hacemos es ponernos por debajo del hijo. Y el hijo tiene el control porque nosotros nos sentimos impotentes para poder hacer que nuestro hijo entienda. Y esto es algo a nivel inconsciente, no es algo que el niño planee ni que nosotros planeemos. Les voy a hacer una analogía, les voy a poner un ejemplo distinto a lo que sería la escuela. Por ejemplo, regresemos a nuestro ejemplo primario de la pareja que recién tiene un hijo y este hijo lo colocan en medio. Esta pareja se equivoca colocando a su hijo en medio. Sí, las razones es que en medio lo podemos proteger, es que en medio los dos estamos cerca de él, etcétera, etcétera. Pero ese no es su lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque separa a la pareja, como lo había dicho antes. Porque de pronto entonces la paternidad se convierte en la prioridad en lugar de la pareja y la pareja se separa. Ok. Siguiendo esta misma idea, este niño, este pequeño que ve confusión en sus padres, ¿sí? Porque no saben cuál es el lugar. Y es muy común observar, por ejemplo, que hay niños eh, que en las noches despiertan porque tienen un mal sueño o porque no han podido dormir bien y corren al cuarto de los padres y se meten en la cama con ellos, pero no se meten en cualquier lugar, se meten generalmente en medio de ambos, ¿ok? Y entonces, esto nos empieza a hablar de que el niño, como todo niño, todos fuimos niños, ¿no? En algún momento. Y todos los niños, en el mejor de los casos, tenemos la idea fantástica. Y ven, como digo, tenemos como si fuera un niño. Regresé a ser un niño. Ok, tenemos la idea fantástica de que somos el producto del amor entre dos personas. En el ideal de los casos, eso es lo que es un hijo o lo que es un niño o una niña, el producto del amor entre dos personas. Y esa idea fantástica nos hace albergar otra idea todavía más fantástica, que es que nosotros tenemos el poder de mantener a esa pareja junta. Es decir, que de nosotros depende que esa pareja se mantenga unida. Y entonces eso nos va a llevar a desarrollar cualquier comportamiento que le dé sentido a nuestra hipótesis de que nosotros vamos a ser capaces de mantener a esa pareja unida. Por eso en muchas ocasiones nosotros vemos incluso parejas de padres que ya están separados, pero que el niño al tener un comportamiento perturbador, y un comportamiento perturbador me refiero a cualquier comportamiento que no entre dentro de lo aceptable, ya sea que sea un niño muy enfermizo, o que sea un niño muy rebelde, o que sea un niño muy introvertido, es decir, muy de cualquier cosa es perturbador, ¿ok? Entonces los padres lo que hacen es que se vuelcan a tratar de apoyar a su hijo, de ayudarlo. Ok, cuando esto sucede, el comportamiento del niño
cobra sentido y el niño se pone por encima de sus padres. Y entonces la hipótesis de que él puede mantener a la pareja unida se cumple, porque si los mandan llamar del colegio porque el niño es problemático, van ambos. Si lo tienen que llevar al médico, van ambos. Si el niño, entonces todo esto viene dando sentido al comportamiento del hijo y los padres no se dan cuenta. Es decir, no es algo que tengan consciente. Ok, ese mismo comportamiento del que estoy hablando sucede ahora con esta dinámica de estudiar en casa, ¿sí? De pronto el niño empieza a tener un comportamiento perturbador y empieza a tener el comportamiento perturbador no propiamente por él, sino porque de pronto ve confusión en sus padres, ve desesperación en sus padres, ¿sí? Y entonces, cuando eso sucede, él automáticamente toma el control. No quiere decir que él lo quiera hacer, ¿sí? Pero quiere decir que eso es funcional. ¿Me explico? Sí. Y que está sirviendo además para algo más allá, ¿no? Así, Como dices, le está dando razón a su comportamiento. así es. Por aquí, déjame, hay personas que nos están comentando y me gusta que podamos como responder a las específicas, ¿no? Dice Silver, entonces, como personas o sujetos de construcción, desconstrucción y reconstrucción, es importante observar en toda la extensión de lo que conlleva para crear o fortalecer el orden en cada uno de los artistas de las aristas que involucran nuestra vida, las cuales son infinitas y la mayoría son de corto plazo. Qué gran tema, tan interesante. En a propósito, sentido excelente. Gracias, Silver. Gracias, Silver. Aquí hay una mamá. Dice, hay confusión, frustración y preocupación. Muchas veces les llamo la atención como asuntos que en la vida real lo harían las guías. Y otras no puedo intervenir aún viendo la falta, porque las guías están a cargo en ese momento. Yo, los niños se me quedan viendo como preguntándome, ¿me vas a detener tú? ¿Me vas a resolver la duda tú? ¿Me vas a poner la consecuencia tú o la guía? ¿A quién le corresponde en ese momento intervenir? Ok, lo que menciona María Ángeles es fundamental, Claro, clave en el tema que estamos tratando, porque en efecto, esa confusión es justo lo que los niños pueden sentir. Es decir, al estar mamá presente o papá presente, entonces ellos saben que hay una jerarquía, pero también al estar la guía presente, entonces los niños también saben que su guía es una jerarquía para ellos, es decir, su guía está por encima de ellos y ellos lo entienden, pero lo entienden en el ámbito o en el contexto escolar. Pero ¿cómo entenderlo también en casa? Y en casa me cuesta trabajo entender como niño que mi guía en ese momento sigue teniendo su jerarquía. Pero si está mi mamá o mi papá presente, entonces, ¿a quién debo obedecer? claro. ¿Sí? Porque a mí me ha tocado incluso observar y en mi trabajo, yo esencialmente me dedico a dar consulta en el consultorio y entonces me ha tocado escuchar padres que me dicen, ¿sabes qué? Es que a veces yo veo al maestro de mi hijo o a la maestra y digo, ay, no puede ser, o sea, ¿en qué escuela lo tengo? Y entonces yo le digo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Y me dice, sí, o sea, es que no le explican bien. Le digo, ¿tú crees que tú lo puedes hacer mejor? ¿Sí? Porque me parece que no sabes ni siquiera cuál es tu lugar. Entonces, de pronto es muy confuso. No sé qué tan bien le puedas explicar a tu hijo. Yo tengo una experiencia personal. Yo obviamente también tengo mis hijos y a mí me tocó formar a mis dos hijos más pequeños. No fueron a la escuela hasta segundo año de primaria. Es decir, no fueron ni al kinder ni a nada de eso, sino entraron directamente a segundo de primaria. Y les enseñé a leer y a escribir, les enseñé a las sumas, las multiplicaciones, incluso cuando mis hijos entraron a segundo ya sabían multiplicar, ya sabían dividir. Yo tenía el tiempo para hacerlo y les enseñé. Y entonces
cuando entraron a la escuela me di cuenta que había mucha confusión en la forma como les enseñaban en la escuela de la forma como yo les había enseñado. Pero cuando mi hijo me decía, papá, es que tú me enseñaste de esta manera y de esta manera me están enseñando en la escuela. Le digo, ok, hijo, está bien. Yo fácilmente le hubiera podido decir a mi hijo, es que hijo, como te enseñan en la escuela está muy mal. La forma correcta como se enseña es como yo te enseñé, como yo te enseño. Pero entonces yo estaría irrespetando el orden y le estaría enseñando a mi hijo a no respetar el orden. ¿Ok? A veces simplemente decimos cosas porque pues tenemos boca y podemos decir cualquier cosa que se nos ocurra. Pero a veces es interesante observar esta parte donde de pronto yo le decía, ok, te están enseñando de esta manera y estás confundido. Bueno, en algún momento dejarás de estar confundido y aprenderás también de esa forma. A lo mejor esa es otra forma. La forma como yo te enseñé es una, esa es otra y a lo mejor hay muchas otras formas, hijo. Yo te enseñé de la forma que yo pude. Y entonces, de esa manera, yo le doy su lugar a la persona que le está enseñando en este momento a mi hijo. Esto no está pasando en la mayoría de los casos hoy en día, cuando de pronto como padres estamos ahí a un lado de nuestro hijo, observando y escuchando todo lo que le dice la maestra o su guía, y entonces su guía le da instrucciones y nuestro hijo voltea a vernos como esperando que nosotros estemos de acuerdo con lo que la guía le dijo y con lo que tiene que hacer. ¿Me explico? Y entonces se vuelve una locura. Es decir, por supuesto que se está rompiendo el orden. Y como padres es bien importante que nosotros nos mantengamos al margen. Estamos ahí acompañando a nuestros hijos con la intención simplemente de que ellos entiendan que este es un proceso de aprendizaje nuevo al que se están enfrentando, pero que nosotros solamente estamos acompañándolos en este proceso y que también para nosotros es algo nuevo. ¿Sí? Y a veces hay que reconocer que también para nosotros ha sido muy confuso, porque todo esto que está pasando, pues evidentemente nos ha causado mucha confusión e incertidumbre. Si les contara la cantidad de pacientes con ataques de ansiedad que tengo, se sorprenderían. Y cómo, híjole, es que sí, está siendo difícil para todos y seguramente para mamá y papá también llega a este grado de confusión, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, el tema es, demos un paso hacia atrás, observemos cómo reajustamos. Ok, yo creo que la idea es que nosotros nos mantengamos en nuestro lugar. Es decir, es bien complicado observar que nuestros hijos se pueden equivocar o que les puede costar trabajo aprender o que les puede costar un poco de trabajo adaptarse a este nuevo sistema, que es un sistema que esperemos que sea temporal, por supuesto que todos lo deseamos así, porque además tener a nuestros hijos en casa ha venido a trastocar todo el orden, no solo a nuestros hijos. Digo, yo creo que muchos de los que nos están acompañando hoy, tan solo el hecho de tener a su marido en casa todo el día, o tener a la esposa en casa todo el día, o estarse mirando la cara todo el día y toda la noche, ha sido complejo, ha sido complicado, porque no porque no nos amemos o no porque no nos guste estar juntos, sino porque teníamos dinámicas establecidas en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, que se vinieron a trastocar con todo esto. Y entonces ese orden que nosotros teníamos de dinámicas se ha venido a modificar, ¿sí? Obviamente lo que está pasando con la educación es algo muy sui generis, ¿sí? Pero debo decirle a todos los papás que nos están escuchando que nuestros hijos tienen una capacidad de adaptación 500 veces mayor que nosotros, o más. Es decir, a ellos les costaría mucho menos trabajo si nosotros interviniéramos lo menos posible. ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones, los que llegamos a trastocar el orden somos justamente nosotros,
con nuestra presencia, con nuestras opiniones, ¿sí? Ya sea porque de pronto, como lo repito nuevamente, nos desesperemos, eh, nos desespera todo, porque tener a los hijos en casa, digo, yo ahora tengo a mi hija en casa estudiando, porque ella ya va en la universidad, pero la tengo en casa y la tengo todo el día en casa. Uh-huh. Y entonces yo me tengo que adaptar a verla en su cuarto metida con la computadora o tomando fotografías por todos lados porque estudia cinematografía y después, y a veces me dice, es que te tienes que salir de la casa porque haces mucho ruido y yo tengo que hacer un video. Y yo digo, ¿cómo es posible, no? O sea, pero sí, pero pasa. Y entonces yo tengo que adaptarme a eso y tengo que respetar esos momentos. ¿Sí? Una forma de regresar al orden es que yo me ponga en mi lugar. Y mi lugar es, ok, voy a estar aquí, yo me hago cargo de mis cosas y espero que tu hijo te puedas hacer cargo de tus propias cosas. ¿Sí? Si tienes alguna duda, tienes una guía. Todas tus dudas trata de resolverlas con tu guía. ¿Sí? Si en algún momento dado, con algo que tengas que hacer, más allá del momento en el que estás en el intercambio con tu guía, tiene que ver algo en lo que yo te pueda ayudar, voy a hacer todo lo posible por ayudarte, pero siempre manteniendo mi lugar. Uh-huh. Un padre y una madre que mantienen su lugar nunca devalúan el trabajo de lo que puedan estar haciendo otras personas con su hijo. Nunca. Porque si no, le enseñan a su hijo a devaluar el trabajo de los demás. De manera sutil a veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces es solo un comentario que se nos escapa, pero es bien importante que nosotros aprendamos eso, porque nuestros hijos son como esponjas y particularmente la opinión que más impacta en el comportamiento de nuestros hijos es justamente la nuestra, la de mamá y de papá. Claro. Qué importante estar tan consciente de lo que decimos, ¿no? Como dices, a veces ni siquiera es intencional. Y aquí yo me imagino esta situación en donde mamá y papá están muy, muy al pendiente, muy no tomando su lugar, sino tal vez incluso tomando el del otro, ¿no? Pero sí. ¿Qué pasa con cuando mamá y papá están trabajando y están fuera de la dinámica en casa sobre, durante la educación a distancia? Y entonces, ¿qué pasa? Por aquí una mamá nos pregunta, ¿no? O sea, prácticamente mi hijo puede estar solo en la casa. Yo estoy trabajando y entonces ahí también la dinámica cambia, ¿no? ¿Y los lugares se mueven o no? Generalmente cuando las cosas siguen, digamos, como estaban, es decir, cuando no cambia la dinámica del padre o de la madre que tienen que salir a trabajar a su oficina y regresar después de que el hijo solo tiene que quedarse en casa a tomar las clases, no sé, normalmente hay niños que, por supuesto, a lo mejor los padres lo más que pueden hacer por ellos por cuestiones de tiempo y de trabajo es colocarles la computadora, meterlos en la plataforma, conectarlos, que estén en línea con su guía y después pues dejarlos solos. Como yo les decía, la realidad es que esto es un trabajo extra particularmente para los guías o para las guías, porque pues tienen que captar toda la atención de los pequeños a través de una pantalla. ¿Sí? No es como que estoy ahí presente. Estoy, pero no estoy en realidad. Y entonces, eso sí complica para nuestros hijos la situación, digamos, de su aprendizaje. Sin embargo, nosotros como padres tenemos que seguir nuestro camino, tenemos que seguir nuestro orden. Lo más que podemos hacer es que al regresar, lo mismo que hacíamos antes, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? Ok, ¿cómo te fue hoy en tus clases? Uh-huh. Sí es importante que participemos un poco más ahora de lo que participábamos antes. ¿Por qué? Porque obviamente si el niño se queda solo, el niño pudo haber trabajado o pudo no haber trabajado durante sus clases.
Entonces, nosotros al regresar, sí es importante que le dediquemos un tiempo a nuestro hijo para que nos explique qué fue lo que vio hoy en clase, cómo le fue, cómo se sintió. No sé si algunos de ustedes ya le habrán preguntado a sus hijos cómo se sienten en esta modalidad de tomar las clases a través de una pantalla, ¿sí? Porque también es muy interesante conocer cómo se sienten ellos. Para los niños también es frustrante lo que están viviendo, no solo para nosotros como padres, para ellos también es desconcertante. Les repito, ellos se pueden adaptar mucho más fácilmente que nosotros. Sin embargo, probablemente sea mucho más sencillo introducir a un pequeño de inicio en un sistema así que a un pequeño que ya estaba introducido en un sistema anterior y que ahora se tenga que adaptar a este nuevo sistema. Pero mi trabajo como padre trabajador es regresar y acompañar a mi hijo, dedicarle un momento, darle la importancia que merece el hecho de que él haya tomado sus clases solo, ¿sí? Pero si mi hijo no entendió porque se tiene que quedar solo, si mi hijo de pronto está un poco confundido porque se quedó solo y porque a lo mejor no puso toda la atención requerida y porque la guía desde a través de una pantalla pues no puede hacer mucho, pues entonces nosotros tenemos que tener la suficiente comprensión y la suficiente paciencia como para entender esos aspectos. Porque si encima de que nuestros hijos están atravesando por esta circunstancia, nosotros al llegar del trabajo, en lugar de ser comprensivos y empáticos, los regañamos, les llamamos la atención, obviamente, como lo dije antes, para nuestros hijos la opinión más importante es la de nosotros, sus padres. Y si nosotros no logramos empatizar con ellos, entonces nuestros hijos van a empezar a desarrollar un rechazo hacia este método. ¿Por qué? O hacia no hacia este método, más bien hacia esta circunstancia que están viviendo. ¿Por qué? Porque saben que van a tener un enfrentamiento con nosotros. Entonces hay muchos niños que están teniendo enfrentamientos con sus padres. Constantemente están teniendo enfrentamientos con sus padres a propósito de esta nueva forma como estamos trabajando escolarizadamente. Y, y, y eso tensiona mucho la relación. Hace ratito lo mencionabas, Lorena, si el vínculo se puede romper. No se rompe el vínculo, pero sí se lastima lo suficiente. ¿Okay? Y es responsabilidad de nosotros como padres no lastimar ese vínculo con nuestro hijo. Especialmente porque estamos hablando de niños que están probablemente en su segunda infancia. Algunos en su primera infancia. ¿A qué me refiero con su primera infancia? De los 0 a los 7 años. Y su segunda infancia de los 7 a los 14 años. ¿Sí? Dentro de la psicología, así son los periodos, de 7 en 7. Y entonces hay dos infancias, ¿sí? Y estas dos infancias son fundamentales en el desarrollo personal de nuestro hijo. A veces creemos que su formación escolar es lo más importante. Y yo a veces escucho padres que se enojan tanto con sus hijos por la formación escolar, por sus calificaciones y todo, le dan tanta importancia a eso que no les importa lesionar el vínculo emocional que puedan tener con ellos. Y eso va a ser mucho más difícil, créanme, de recuperar que a que se recupere en sus clases formales, ¿eh? Claro. Y además, pero ahorita estás mencionando eso, también me puse a pensar que los padres, además de estar de repente tomando inconscientemente el lugar que no les corresponde de maestros, también para un niño, su mamá y su papá, al no tener hermanos tal vez, se vuelven sus fuentes de la sociabilidad. Y entonces sí, también habrá confusión para el niño. Sí, sí hay confusión porque obviamente al mezclar el vínculo de la formación escolar que debe tener con su guía y el vínculo emocional que debe tener con sus padres,
si no se logra poner en orden esto, ese vínculo que se ve lesionado va a ser un vínculo que va a estar lesionado todo el día. Es decir, el niño no va a saber en qué momento ya está bien con sus papás. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si su mamá o su papá lo están acompañando al tomar las lecciones, pues entonces, si hay algún desencuentro entre ellos o algún desacuerdo entre ellos, o si la mamá o papá se molestaron con él, el niño no va a saber en qué momento ya sus padres ya no están molestos con él, ¿sí? Y entonces, para él va a ser una sola línea, no hay una división entre, ok, ya terminó la escuela, tú te enojaste conmigo por esto de la escuela, pero no estás enojado conmigo, ¿verdad? O sea, el niño se puede confundir con respecto a eso. Ahora, nosotros como padres, para nosotros es bien importante que la comunicación que tengamos con nuestros hijos sea muy, muy específica. Es decir, primero, para que podamos lograr una comunicación muy específica, tendríamos que lograr controlar nuestras emociones. Es decir, no es tan sencillo. Si no logro controlar mis emociones, no voy a lograr tener una comunicación clara, específica, respetuosa y amable, no solo con mi hijo, con nadie, ¿sí? Pero si logro controlar mis emociones, si logro mantenerme en mi lugar, entonces yo simplemente cuando le llame la atención a mi hijo en algo que tenga que ver con su formación escolar, le llamaré la atención en ese ámbito, pero no lo desacreditaré en ningún otro ámbito. Eso sí logro controlar mis emociones. El problema es que a veces como padres no logramos controlar nuestras emociones y al llamarle la atención a nuestros hijos, los lastimamos no solo en el ámbito en el que están cometiendo el error o el desacierto, sino en todos. Por aquí Paola Quintana nos dice, me parece muy interesante el tema y como padres podemos provocar que un niño pierda esa virtud de ser él mismo dentro de su ambiente escolar, aún siendo virtual, ¿no? Cuando estamos todo el tiempo vigilando qué hacen o dejan de hacer. Además de que le provocamos confusión, ¿quién me guía entonces? Sí, este comentario también es muy interesante. Gracias, Paola, porque en efecto, cuando nosotros damos un doble mensaje al estar todo el tiempo acompañando a nuestros hijos mientras están estudiando. El mensaje doble que les damos es, por un lado, parece que nos importa mucho y que por eso estamos ahí con ellos, porque son muy importantes para nosotros. Y por otro lado, también podríamos estarles dando el mensaje de que ellos no pueden solos o de que no confiamos en ellos. ¿Me explico? Y entonces los niños que son tan inteligentes, a nivel inconsciente, captan esos dos mensajes, ¿sí? Por un lado, entiendo que me acompañes porque te importo, pero por otro lado, no entiendo que todo el tiempo me quieras estar vigilando. Es decir, lo pueden tomar de dos formas distintas. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido también. Es decir, necesitamos que nuestros hijos tengan sus espacios, como habitualmente sucede, ¿ok? Que tengan sus espacios. En este momento su espacio de tomar clases, pues será en alguna habitación de la casa o en algún lugar que ya se tenga asignado para eso. Bueno, hay que darle su espacio, hay que darle su tiempo. Salvo que sucediera algo en particular, pues bueno, vamos y atendemos, pero si no, le damos su espacio y nosotros seguimos atendiendo nuestras cosas, ¿sí? Pero esta forma, como este método que se está utilizando para las clases en línea y todo, hace que estemos más preocupados nosotros, los padres, que nuestros propios hijos. Y entonces, al estar así, nosotros les estamos enviando esos mensajes a nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos, que se podrían adaptar más fácilmente, se adaptan menos fácilmente, ¿sí? Nuestros hijos son muy leales a nosotros. Claro. Esa es otra parte que tenemos que comprender. La lealtad hacia nuestro sistema familiar es muy fuerte. Y como hijos, lo primero que vamos a hacer es tratar de pertenecer.
Siempre vamos a buscar que nuestra pertenencia no esté en riesgo. ¿Ok? Entonces, eso nos hace que a toda costa veamos qué necesitamos hacer para pertenecer. Si regresamos al ejemplo de origen, donde nuestra pareja ya puso en desorden a su hijo y ya lo puso en un lugar que no le corresponde, y ahora la pareja tiene desencuentros y desacuerdos, y de pronto parece que el único acuerdo es a partir de lo que hace el pequeño o la pequeña. Entonces, si regresamos a este ejemplo, nosotros vamos a observar que este niño lo que está haciendo es siendo leal a su sistema familiar, ¿sí? Está desarrollando una lealtad fuerte. ¿Y cómo se desarrolla esa lealtad? Yo siempre digo, para pertenecer a, es una regla, para pertenecer a, tienes que ser como, ¿ok? Para pertenecer a, tienes que ser como. Es decir, si yo quiero pertenecer a la porra no sé cómo se llama el equipo de Querétaro, pero si quisiera pertenecer a, ¿cómo se llama? Los Gallos Blancos. Ok. Si yo quisiera pertenecer a la porra de los Gallos Blancos de Querétaro, tendría que hacer lo que hacen los que pertenecen a la porra de los Gallos Blancos de Querétaro. Si quiero solamente ir a ver el partido, pues solamente voy al estadio y veo el juego. Pero si quiero pertenecer a la porra, pues tengo que ir ad hoc, como van los de la porra, y hacer lo que hacen los de la porra. Ok, los niños hacen exactamente lo mismo en su sistema familiar. Si papá y mamá son conflictivos, el niño va a ser conflictivo. Si papá y mamá se angustian demasiado, el niño se va a angustiar demasiado. Si a mamá y a papá les cuesta trabajo adaptarse, al niño le va a costar trabajo adaptarse. No porque el niño sea así, sino porque su sistema familiar es así. ¿Ok? Ok. Está muy interesante, porque espero que, bueno, a mí me estás haciendo reflexionar mucho y yo no soy mamá, entonces, okay. Pero es que intento ponerme en ese lugar y qué importante darnos cuenta de eso y cómo ajustarlos, porque también hay una carga importante emocional con mamá y papá y de a veces cierta culpa, ¿no? De lo que están observando, ¿no? Cuando los niños tienen ciertas reacciones, como dices, se están acomodando a lo que el sistema familiar los está llevando. Así es. Pero de repente siento en mamá, sobre todo, esta culpa de decir, bueno, es que mi hijo, pues eso, ¿no? No está trabajando, no veo que ponga atención, no está aprendiendo, ¿no? Como todas estas angustias. Entonces, sí, pues me encanta que estemos teniendo esta plática para poder también bajar esa ansiedad, ¿no? Sí, algo que es importante mencionar con respecto a lo que dices, Lorena, es, por ejemplo, cuando nosotros como padres nos ponemos ansiosos, transmitimos ese estado a nuestros hijos. No sé, por ejemplo, si a ustedes les ha pasado que a veces cuando se sienten tristes, o un poco cabizbajos o desanimados, de pronto llega su hijo o su hija, por pequeños que estén, y tratan de abrazarlos y tratan de hacer cosas como para consolarlos. Es decir, como vaya, por momentos se puede distorsionar el orden, es decir, empieza a haber un poco de desorden, ¿sí? Porque los hijos no están para consolar a sus padres, los padres están para consolar a sus hijos, ¿ok? Entonces, se supone que los que tendríamos que estar en control somos los padres, no los hijos. Les voy a platicar un caso que puede ejemplificar muy bien esto de lo que estamos hablando. En una ocasión me habla una señora por teléfono y me dice que quiere saber si puedo atender a su hijo. Han de saber que yo no trabajo con niños. Es decir, en la formación que yo tengo, yo no trabajo con niños porque para mí los niños son simplemente el síntoma de una enfermedad de la familia. Es decir, el niño solamente es el síntoma, es como el estornudo, ¿no? O la tos, ¿ok? Es solo el síntoma de algo más. Ok, entonces me dice la señora, es que fíjate que
me gustaría que trabajaras con mi hijo. Le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? Me dice, tiene 9. Le digo, mira, yo no trabajo con niños. Lo que podríamos hacer es, si quieres venir, si lo quieres traer, lo puedes traer, pero quiero que vengas tú. Y si es posible que venga su papá, también su papá. Me dice, bueno, su papá no puede ir porque pues nos separamos y todo, pero pues está bien, yo voy con él. Y entonces cuando llegan a la consulta, cuando llegan al consultorio, yo pues saludo al niño, etcétera, se sienta, empieza a observar todo, como hacen los niños, ¿no? Observan todo y tratan de ver dónde están, de qué se trata y en fin. Y entonces le pregunto a él, ¿cómo estás? Y me dice, bien, bien, muy bien. Y le digo a ella, cuéntame qué pasó. Me dice, es que fíjate que íbamos en el carro, íbamos en el periférico, en la Ciudad de México, y de pronto mi hijo iba sentado atrás en su silla y se me pasó la salida. Y entonces se me ocurre decir, ay, no, se me pasó la salida, chin, ya nos perdimos. Y entonces de pronto mi hijo tuvo un ataque de pánico. Le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, o sea, de pronto mi hijo empezó, no, no puede ser, ya nos perdimos, mamá, no, ya nos perdimos, ya nunca vamos a regresar a la casa, no voy a saber nada de mis abuelitos, ahora mis amigos, ya nunca voy a volver a ver al... Y ok, la mamá inmediatamente tomó la siguiente salida, se orilló, se metió en una calle, se paró, agarró al niño y le dijo, no, hijo, no estamos perdidos, estamos bien, no te preocupes, ahorita vamos a regresar a la casa. Y entonces el niño se calmó. Ujú. Ok. Este es un ejemplo muy claro de lo que es capaz de hacer un hijo para que la madre regrese a su lugar. Ok. ¿Ok? Es decir, la madre con su comentario de, ay, no puede ser, ya nos perdimos, ¿y ahora qué? Y no sé qué. El niño, sin entender muy bien eso, de pronto entra en pánico, pero la madre regresa a su lugar y lo tiene que consolar, lo reconforta y le dice, no, hijo, no estamos perdidos, vamos a regresar, no te preocupes, ahorita me regreso y buscamos el camino. Ok, normalmente nuestros hijos pueden hacer eso por nosotros. Y a veces cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, cuando nos sentimos mal, no es extraño que nuestros hijos tengan algún comportamiento un poco disparado, un poco extraño. ¿Por qué? Porque lo que van a querer hacer es distraer nuestra atención de nuestros propios problemas. Nuestros hijos siempre van a estar dispuestos a hacer algo por nosotros. Así como nosotros como padres decimos, es que nosotros haríamos cualquier cosa por nuestros hijos inconscientemente hacen cualquier cosa por nosotros. Wow. ¿Ok? Wow. Pues hay que estar alertas, hay que estar observando. Así es. Qué importante eso. Esta cualidad que hay que desarrollar como seres humanos, la observación. El si algo no me está sonando, si algo está haciendo mi hijo que no está dentro de su normalidad, entonces tengo que volver a verme a mí y a mi sistema y a mi pareja y a lo que está sucediendo para entonces entender qué ajustamos nosotros como adultos, como los padres, ¿no? Así es, porque dependerá de nosotros. Es decir, siempre tenemos que pensar en nosotros. Si algo está pasando con nuestros hijos, por ejemplo, si nuestros hijos tienen algún miedo en particular, si nuestros hijos, están desarrollando algún comportamiento que sea extraño para nosotros, siempre tenemos que preguntarnos qué lo está impactando. A veces sin darnos cuenta, por ejemplo, mudarnos de casa, el que uno de los padres pierda el trabajo, es decir, cualquier cosa que a nosotros o que impacte nuestras emociones o nuestros estados emocionales como tal, va a impactar los comportamientos de nuestros hijos, ya sea de uno o de varios. Generalmente se alternarán. Es decir, es curioso porque de pronto nunca hay dos ovejas negras en una familia, siempre hay una oveja negra. Se pueden alternar, pero generalmente nada más hay uno. Sí. Bueno, Alberto, no sé si alguien más quiero agradecerle mucho a las mamás, a los papás que se unieron a la plática. Le estuvimos
lo estamos recordando mucho porque nos parece bien importante traer estos temas a la mesa y ayudar a llegar a la reflexión. Alberto, me decías al inicio que mientras espero a ver si hay alguna otra duda para ir concluyendo y no robar más de tu tiempo, Alberto. Con gusto. Me gustaría que nos platicaras un poquito como en qué proyectos estás ahorita, porque por aquí vamos a pegar aquí en los comentarios una promo que nos mandaste de unos grupos que estás abriendo, ¿no? Platícanos un poquito de lo que estás haciendo. Ok, yo normalmente, yo formo parte de una empresa que se llama Ecología de la Mente. Entonces, nosotros normalmente trabajamos en asesoría y capacitación en desarrollo humano con empresas. Como yo les decía, en lo personal, particularmente, yo me dedico mucho a la consulta privada, pero también me dedico a las conferencias. Y entonces, a raíz justamente de todo esto que está aconteciendo, hemos abierto unas conferencias, unas charlas, serie de charlas que damos en línea a través de Facebook Live. Son unos grupos donde las personas se inscriben. Estos grupos no son gratuitos. Yo sé que hay muchas personas que hacen sus charlas de manera gratuita. Estos grupos los organizamos como empresa y estamos cobrando 200 pesos por inscribirse al grupo. Esto les da derecho a 4 charlas que son justamente los miércoles de 7 a 8 de la noche. Además de eso, pues mi trabajo básicamente en el consultorio, donde veo una diversidad de casos por mi formación. Como les decía, no trabajo con niños, pero sí trabajo con adultos. Tengo también una maestría en terapia de pareja. Y entonces, bueno, afortunadamente tengo mi agenda bastante llena. Pero es un gusto que me hayan invitado. La verdad es que vuelvo a estar con ustedes. Me gusta mucho más verlos en vivo. La vez pasada que tuvimos la oportunidad de compartir, Lorena, que fue justo en Querétaro. Sí. Y bueno, teniendo un auditorio lleno, la verdad, muy, muy a gusto el trabajo. Pero a través de este sistema, a través de la línea, también es interesante trabajar y qué bueno, gracias por la invitación. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y cuando quieran, me haré un espacio. Gracias, Alberto. Sí, pues me encanta que, aunque sea a distancia, podamos conectarnos y que nos compartas toda esta sabiduría y reflexión que tienes. Por ahí vamos a dejar, bueno, Alberto, te lo agradezco mucho, vamos a dejar la línea del grupo. Tú ahorita a las personas que nos están viendo, las invitas a unirse a un grupo que ya tienes empezado, que está por terminar, pero... Está por terminar, pero las charlas se quedan grabadas. Exacto. Es decir, las pueden ver en cualquier momento. Exacto, buenísimo. Entonces, por ahí en los comentarios pueden hacer clic a esa liga y van a llenar un pequeño registro y les llega automáticamente el acceso al grupo de Alberto para que puedan ingresar y ver las pláticas que ya han pasado y la última que creo que es la próxima. El próximo miércoles de 7 a 8. Ahorita estamos cerrando el tema de la relación entre padres e hijos. El grupo se llama De tal palo, tal astilla. Entonces, la invitación es a que las personas que se conectaron con nosotros, por supuesto que tienen acceso automático, nada más me mandan, le dan link, envían su solicitud e inmediatamente se les aprueba para que formen parte del grupo. Pueden ver en la última charla voy a hacer una recapitulación de lo que hemos venido viendo en la serie y además pueden ver las anteriores porque se quedan grabadas en el grupo. Buenísimo, perfecto. Además, me encanta, no sé si haya alguna otra duda. La verdad es que aquella vez que viniste a Querétaro y que fue presencial también, los papás se fueron muy contentos de la plática, como la sintieron muy útil. Y ahorita justo estoy viendo también esas reacciones. Entonces,
Está muy padre. Gracias, Caro. Gracias, Magda. Excelente tema, buenísima charla. Gracias. Una plática muy enriquecedora. Muchas gracias por la información. Dice, a mí me ha ayudado mucho, ya que mientras Mía está en clase, busco estar ocupada para no intervenir y creo que ha ayudado mucho. Buenísimo, gracias. Alberto, también te pueden escribir si alguien quiere alguna consulta privada o alguna asesoría, sí, claro. también. Con mucho gusto. Les voy a dejar mi número de teléfono para que igual si quieres lo compartas. Es el 55 60 70 72 73. 55 60 70 72 73. También me pueden seguir a través de Facebook. Estoy como Alberto Romero y entre paréntesis dice Romalto. Romalto, que es mi seudónimo con el que escribo. Entonces, nos podemos seguir y si me escriben, por supuesto, con mucho gusto les contestaré. Es algo que me gusta mucho hacer, así que lo haré. Bien, mira, ya te pusimos en el banner tu nombre, cómo seguirte en Facebook y el teléfono. Buenísimo. Un WhatsApp y listo. Estamos a un WhatsApp de distancia, ahora dicen. Así es. Está bien. Bueno, ya, ojalá que pronto nos podamos ver personalmente, visitarlos por allá por Querétaro. Estaría buenísimo, muchísimas gracias. Tienes aquí tu casa, la puerta abierta. Y gracias, Lorena. Les quiero recordar a la gente que nos está viendo que la próxima semana también vamos a tener otra plática con Arturo Roa. No sé si les gusta conocerlo. Su corriente es más bien psicoanalítica, entonces está bueno entablar distintas conversaciones con distintas corrientes. Y él nos va a platicar un poquito de cómo acompañar ahora a los niños en preescolar, en esta etapa de entre los 3 y los 6 años. Pues es todo un tema. Muchísimas gracias, Alberto. Nos vemos pronto. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente un abrazo. Hasta pronto. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias por ver este video. Si te gustó y te pareció interesante, compártelo con quien creas que puede servirle. Nos vemos en la próxima.